El 5 de noviembre del 2024 parece ser una de las fechas más importantes de la historia por venir. ¿De qué tú crees que yo estoy hablando, Luis? ¿El 5 de cuándo? 5 de noviembre Esa no es la fecha que son las elecciones de Estados Unidos. Ah, Sí. Aparentemente, esto lo dicen en todos los ciclos de elecciones, pero estas son las elecciones más importantes de la historia de Estados Unidos, que van a definir el curso, el porvenir de Estados Unidos y del mundo. Yo siento que ese tipo de declaraciones están más vinculadas a los partidarios de una candidata Eso yo no sé. que del resto Yo no sé. Pero, ciertamente, es un tema de alta contención. Es un tema de que como que todo el mundo está pendiente a eso, hasta el que no vive en Estados Unidos. Como en los dos ciclos pasados. Que es muy raro tú ver el mismo candidato en 3 ciclos diferentes. Sí, yo recuerdo cuando Donald Trump se tiró la primera vez que ganó. Yo estaba en España, yo estaba cogiendo clase. Yo estaba cogiendo clase de inglés cuando estaba haciendo el recuento. Y yo me acuerdo que estamos todos pendientes a el conteo en vivo. En clase de inglés. ¿Quién es que va ganando? ¿Quién es que va ganando? Y cuando ganó Donald Trump, eso fue como una locura. Estábamos como que... ¿Y cómo así? O sea, fue fuerte. De hecho, yo recuerdo que aquella vez él ganó con menos votos. Con menos votos del voto popular y la cosa. El asunto es el sistema electoral gringo que... Invento de los americanos. pero le ha funcionado. Pero tiene su funcionalidad. Le ha funcionado. Su contexto histórico. Sí. Pero, antes de... Bienvenidos a un episodio más de En Contexto Podcast, en el que vamos a hablar sobre las elecciones de Estados Unidos. Y le vamos a dar una perspectiva muy interesante. Pero antes de... Yo creo que nosotros hagamos un pequeño segmento de noticias en contexto. Porque han surgido en los últimos días algunas cosas relevantes a temas que hemos tocado en el pasado. El principal siendo la fusión, la propuesta de fusión de algunos de los ministerios. Estoy asustado. ¿Cómo se fue que le llamaron? Eficientización del Estado. Sí, correcto, sí. Esa fue la propuesta. Fusionar algunos ministerios, eliminar algunas instituciones, colapsar algunas instituciones dentro de otras. Y parece que no hicieron caso hasta cierto punto, Luis. Eso es lo que por eso te digo que estoy asustado. Digo, o sea, o nosotros vimos el futuro de alguna forma porque vinimos a hacer ese episodio faltando poco tiempo para que ellos comenzaran a hablar de eso. O nos pasaron... ¿Te pasaron información, Pablo? No, a mí no. A mí no. Ahorita le pasaron información a Pablo. Yo de ese episodio no sabía nada. Es verdad, es cierto. Yo no sabía nada. Pero anunciaron... Yo creo que la grande, importante así son... la MESID sí. Va a ser colapsado a el Ministerio de Educación. Con el MINER. Que eso deja mucha pregunta abierta sobre cómo se va a hacer. Sí. No, y yo vi que si bien la nueva institución que se va a crear como que va a tener educación básica, secundaria y universitaria, la parte de la MESID que era tecnología, ciencia, investigación, todo ese tipo de cosas, va a estar en una organización aparte. O sea, que todavía no va a ser un ministerio o que va a ser un ministerio. Todavía no se ha definido. Entonces, hay como una laguna y no se sabe si otra organización o otra institución va a asumir esas funciones o van a crear una institución nueva que sea un Instituto Dominicano de la Investigación o algo Yo por el apostaba a la fusión total de deporte también. Con educación. Que yo creo que hubiera sido un palo también. Lo dijimos aquí, o sea, lo hacen en España, creo. Hay múltiples países. Países desarrollados lo hacen. Claro. Yo entiendo que el contexto dominicano es diferente, pero lo que sí deja muchas preguntas abiertas es porque la MESID, el rol de la MESID es observar y regular las universidades, mientras que el Ministerio de Educación regula la educación básica y secundaria, pero también tiene, o sea, da educación, imparte educación básica, que es la educación pública. Claro. Entonces hay que ver qué rol va a entrar eso. Ahí vi unos comentarios interesantes sobre que si la Asociación Dominicana de Profesores va a aplicar para estudiantes, para profesor universitario también, que eso son preguntas muy interesantes. Eso es un tema sumamente delicado. Porque si los profesores universitarios pasan a formar parte de la Asociación de Profesores, las huelgas ya van a ser globales, básicamente. Entonces hay que ver qué aplica como un profesor universitario, porque hay gente que son profesores universitarios de carrera, pero hay personas que son gerentes de banco y dan clases en una universidad. Entonces hay que pensionarlo a ellos también. Eso deja muchas preguntas. Yo espero que no. Yo espero que ellos encuentren una forma de dejarlo fuera, crearle una asociación aparte, que me imagino que la tendrán, pero que no tienen la misma injerencia que la de después. No, claro, 100%. Pero eso estuvo muy interesante. Y Hacienda y Planificación y Economía, no sé cuál es el orden. Hacienda, no sé cómo son. Economía, Planificación y Desarrollo. Ajá.
Eso Ahora es va un a ser tema... Hacienda y Economía. Nosotros aquí dijimos que era una buena idea. Sigo manteniendo que es una buena idea porque las dos instituciones trabajan mucho de la mano, o sea, son como que suelen colaborar. Y hay funciones específicas, como análisis de riesgo y asuntos técnicos, que ambas instituciones hacen en paralelo. O sea, lo haces tú y lo hago yo. Entonces tiene sentido que lo hagamos una sola vez, ¿no? O sea, juntamos esfuerzos, lo hacemos Claro. una sola vez. Pero hay quienes alegan el contexto histórico de por qué se creó el Ministerio de Economía, y la idea era que se crea el Ministerio de Economía como una especie de ente asesor del presidente. Que es como un grupo de Y expertos el presidente no tiene muchísimos asesores y ya. tiene asesores en materia de economía. El presidente tiene un equipo económico como parte del Ministerio de Presidencia y como Ok. parte de sus asesores, pero el ministerio realmente nace para eso, como para asesorar al presidente, para cuando se fuera a reunir con el ministro de Hacienda, la Junta Monetaria, etcétera, pues tuviera como un briefing, informaciones económicas y una opinión objetiva de lo que sea que se iba a hacer ahí. Pero hoy en día, como las funciones del ministerio, si bien sí son aconsejar al presidente muchas cosas, también incluyen como que valorar y analizar el impacto de diferentes proyectos del Estado y demás. Entonces, tú tienes de un lado la planificación de los proyectos, que es el Ministerio de Economía, y de otro lado tienes la financiación de los proyectos, que es el Ministerio de Hacienda, que son quienes buscan el dinero. Y en una empresa normal, tú lo que tienes es eso junto. Sí, un solo El departamento. que planifica es también el que busca los fondos. Entonces, ¿por qué tenerlo separado en el Estado? Pero bueno, en fin. Hay gente que lo politiza y yo no sé cuál es la necesidad de politizar estas vainas. ¿Tú tienes alguna afiliación política, algún partido en específico en este momento? No. Yo tampoco. Entonces, ¿por qué la gente piensa que por uno dar una opinión uno está a favor o en contra de un partido político? Es que la cosa... Yo creo que... Lo que pasa es que la mayoría de la gente que está en la conversación política tiene algún tipo de interés. 100%. Estábamos hablando ahorita fuera de cámara, estábamos hablando de un programa y él está diciendo como que ese programa para mí es raro porque ahí hay mitad del cast está nombrado en el gobierno y la otra mitad del partido de oposición. Entonces como Ajá. que todos los debates se convierten en gobierno contra oposición. Pero Sí, 100%. seguimos... Y levanta pasiones la política también. Sí, entonces como que... Yo creo que los comentarios que suelen ser o intentan serlo, porque no estamos diciendo que tenemos toda la verdad, pero los comentarios que intentan acercarse a la cosa con objetividad, como que molestan a ambos bandos. Pero viste que junto de ese paquete de reformas de los ministerios, también están proponiendo reducir la cantidad de diputados. Sí, pero le doblaron el pulso a Abinader. Los redujeron. Ahora son 20 diputados que van a eliminar. Y eran antes como el doble. No, eran como 100 diputados que iban a eliminar. ¿Qué? Era una loquera. No, pero sí es Y iba a demasiado. poner una reestructuración muy rara. Qué bueno que esto pasó ahora, porque vamos a hacer un episodio de eso. Ok. Porque es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, porque yo creo que la gente no sabe cuál es el punto de los diputados y de los senadores. Y que, o sea, tengo que adelantar. Yo estoy en contra de que eso se haga. Yo no estoy a favor de que tú reduzcas la Yo cantidad estoy de en diputados. contra de la forma en la que se está haciendo. Porque, por varias razones. Porque nosotros de por sí tenemos un problema de representación en este país. Eso es. Y lo va a hacer más grave. Esa es si mi reducimos cuestión. O los sea, diputados. es y más la fácil, forma en la que lo quieren hacer. es fácil tú ver el gobierno y decir, no, ellos están gastando mucho dinero. Por eso es que tienen que haber, por eso es que ellos quieren que haya más diputados y tenemos que quitar diputados para que ellos gasten menos dinero. Pero en ese pensamiento tú estás olvidando que los diputados sirven para representar y que una mayor cantidad de diputados lo que te permite es que partidos o Más agrupaciones pequeños. sociales que son más pequeñas, que tal vez no pueden mover una gran cantidad de personas, puedan tener candidatos que lleguen a la Cámara de Diputados y Claro, puedan tener es que- votos. Si hubiera 100 diputados menos, vamos a ponerte un ejemplo. José Horacio nunca hubiera sido diputado. Exacto. No lo es ahora, tristemente. Exacto. Pero Entonces, si tú reduces la cantidad de diputaciones disponibles, tú lo que terminas haciendo es que los partidos más grandes se les haga más fácil consolidar una gran consolida parte del poder. mayor cantidad del poder. A no ser que eso después tú lo contrarrestres con algún tipo de política o especificación en el sistema de votos que te asegure de alguna forma que haya diversidad en la Eso Cámara no de va a pasar. Diputados, pero eso difícilmente Eso no va a pasar. Entonces, también el Ministerio Administrativo de la Presidencia va a ser una secretaría Eso está bien. secretaría técnica dentro del Ministerio de la Lo Presidencia. que pasa es que ese ministerio existe desde 2017. O sea, es nuevo, básicamente. Pero la función que tiene es muy interesante. Y yo entiendo por qué yo quisiera más separarlo, porque al final el Ministerio Administrativo de la Presidencia, a grosso modo, no digo que la única función que tiene, pero la que la mayoría de la gente lo conoce, es el tema de manejar la nómina del Poder Ejecutivo. Claro. Por eso tú ves que toda la gente que van a trabajar en el gobierno dicen, vamos a mandarte tu caso al MAP. Y en el MAP averiguan el costo y después te meten en la nómina. Ese es como que el trabajo más grande que ellos tienen. Entonces, moverlo de ministerio a secretaría técnica
que es realmente lo que es, porque viene siendo como un tipo de manejo presupuestario, Sí. entre ese tipo de cosas. Sí, sí. Es el Gran Departamento de Recursos Humanos. Básicamente eso, el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio, del brazo ejecutivo del gobierno. Aunque cada institución tiene su propio departamento, Sí. pero ellos son quienes aprueban todo al final. Sí, al final todo tiene que ir al MAP. Tengo un amigo que era empleado público hasta hace poco. Y él cuando entró a trabajar en el Estado, a él le pagaban, creo que eran como 20,000 pesos, algo así, 25,000 pesos. Y a él le dijeron, cuando te gradúes, te vamos a dar el aumento. Y él se graduó hace como 1 año y medio más o menos. Y duró 1 año y medio sin que le dieran el aumento bajo la excusa De que de que el MAP todavía no lo había procesado. aprobado. Pero yo creo que yo por lo general veo eso bien. También le quita mucha presión al ministro administrativo de la presidencia, como que deja de ser figura pública. Exacto. Porque ya no es un ministro. Exactamente. Entonces tal vez se puede enfocar más en su trabajo, Exactamente. que es un trabajo complicado. Pero eso dentro de la fusión de los ministerios. Y la otra noticia relacionada al tránsito es que ampliaron el 9, por fin. El kilómetro 9 de la autopista Duarte. Lo ampliaron. Lo ampliaron. Lo ampliaron. Sí. Anunciaron más carriles. No, lo abrieron. Ya están ¿Están ahí abiertos carriles. ya? Sí, ya lo abrieron, Ah, ok. por fin. Lo que pasa es que eso lleva mucho tiempo. El 9 antes, lo que había con el 9 es que como ya había mucha parada de autobús y cosas, habían como unos carriles marginales, ellos quitaron todo eso, negociaron. Cuando te digo negociar, tú sabes lo que significa negociar. Ujú. Con los sindicatos y la cosa. Y readecuaron eso y ahora hay 14 carriles en el 9. 14 carriles. Sí. Pero cuando te digo que hay 14 carriles en el 9... Es 7 y que 7. Sí, más Sí, o menos. sí. Lo que pasa es que hay como un rejuego con unas cosas ahí, Ya. una salida Ya, con entiendo. el metro y eso. Wow, Pero 14 es así. son muchos. Por eso parece Estados Pero es que Unidos. son 14 carriles aquí y un kilómetro más para adelante, así. Entonces los tapones, mágicamente, evidentemente, siguen siendo igual y hasta peores porque ¿qué pasa? A la gente le dicen, ampliaron el 9. Ah, pues yo me voy por el 9 entonces. Pero Cuando es tú una llegas al 9, tontería. todo el mundo... Pero es una tontería. Mira, nosotros no vamos a resolver eso del tránsito ni con más carriles, ni Es con que no. semáforo inteligente, ni con nada más. Imposible. Pero Imposible. hicieron su bulto, su allante y su movimiento. Ya tú lo dijiste. O sea, tú lo que tienes que tratar es que la cantidad de vehículos se reparta en el tiempo. Y Hicimos que- un episodio entero sobre Sí, eso. y que la gente tal vez tenga menos necesidad de montarse en un vehículo. O tenga Exacto. necesidad... Ariel Santana, en Esto No es Radio, hizo un comentario buenísimo diciendo que él mencionó de aquel lado, en referencia a Santo Domingo Este, Santo Domingo Este, para que no digan después, Santo Domingo Este, que de aquel lado no hay nada y que mucha gente tiene que cruzar para este lado a trabajar. Hay a cierto tipo de tienda, hay al médico, hay oficina del gobierno. Entonces, cuando tú obligas que más de la mitad de la población, porque una gran parte de la gente que vive en el Gran Santo Domingo vive de aquel lado, Ujú. cruce para este lado, Ujú. evidentemente el tránsito va a ser un problema. Claro. Entonces, como que también vamos a tratar de esparcir a la gente, pero no, mi bro, hay más carril en el 9, problema resuelto. Y un problema grande el tema, porque, o sea, es un río lo que hay en el medio. Sí. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Expandir el puente? Más puentes y más O cosas. sea, es complicado. Originalmente había un puente, después hicieron otro. Vamos a terminar teniendo 3 y 4 puentes Tú más. tienes uno arriba, tú tienes uno abajo y tú tienes uno del otro lado. Sí, o sea. son el de la bicicleta, Ajá. el puente Duarte, que al lado tiene el otro puente, porque construyeron el otro, porque el otro se estaba cayendo. Un liazo. Y vamos a seguir gastando muchísimo dinero y el problema nunca se va a resolver. Pero hay más carril en el 9. Por favor, busquen el episodio del tránsito y denle like, compártanlo para que se viralice y para que le llegue a alguien que tenga capacidad de tomar decisiones y que hagan algo al respecto, porque es que podemos cansarnos de decirlo y de explicarlo y de dar ejemplos y de decir por qué hacer más carriles no hace que haya menos tapones. Y la gente va a seguir haciendo más carriles. Entonces es como uno siente que uno está perdiendo su tiempo. Hay que empezar a hacer como unas cápsulas mostrando como diferentes puntos de la ciudad, explicando cómo en la mayoría de esos puntos de la ciudad ni más carriles ni nada por el estilo va a resolver el problema. Claro. O sea, entre los colegios, los negocios que no tienen parqueo, el transporte público entre comillas, que es como medio público, medio sindicalizado, medio no sé qué, medio privado, que yo nunca he entendido eso. Bueno, sí lo entiendo, pero para mí es una estupidez. Tenemos suficiente problema que yo no creo que más vías lo vaya a resolver. Pero eso, yo soy un idiota. Yo soy un loco. No, tú no sabes nada, loco. Tú Yo eres soy un loco. un insensato. 1000 carriles sin más. conocimientos. 1000 carriles más, digo yo. Eres un ignorante que no eres capaz de tirar páginas hacia la izquierda, como dijeron muchos en el episodio de Howard. Tú después de leer los comentarios sí. del episodio. Wow, asombroso ese episodio. Pero está bien. Que sean felices. Sí, hombre. Vamos a lo que imagínate. venimos. Ok. Vamos a lo que venimos. Vamos a lo Ok. que venimos. Entonces, las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con esto?
mucha gente lo ve como unas elecciones que van a ser definitivas en la historia americana porque tenemos como dos opuestos muy grandes. Donald Trump, famosísimo, todo el mundo sabe qué es lo que es con él ya, Donald Trump, que es un Donald Trump. político de una derecha diferente a lo que era la derecha antes en Estados Unidos. Como que mucha gente dice, la derecha americana era neoconservadora y Donald Trump es más tipo Ronald Reagan. Exacto. Esa es como la comparación que la gente hace. Ujú. En Estados Unidos, dentro del Partido Republicano, está el Tea Party, que viene siendo como una área más libertaria del partido. Y Donald Trump como que recibe mucho apoyo de ese lado. No digo que él sea de ahí, porque en ciertas cosas él no viene de ahí, pero ese es como más o menos su nicho. Y del otro lado tenemos a Kamala Harris, en sustitución a Joe Biden, que Joe Biden era un liberal más tradicional. Exacto, sí. Kamala Harris viene siendo como un contrapeso más extremo. No quiero decir la palabra extrema porque la gente usa extremo como algo malo, pero yo digo extremo de que está más esa es la cosa. a la izquierda. Ellos, sí, exacto. O sea, ella es más izquierdista, pero con todo y todo, ella se ha esforzado por tener una imagen un poco Más moderada. Exacto, Sí. más neutral, más... Es que todavía el extremismo en Estados Unidos como que no vende. Eso en Europa. Ustedes allá en Europa que... Lo que pasa es que los estadounidenses no han tenido una crisis. O sea, sí. obviamente sí han tenido el crack, han tenido múltiples burbujas, pero no han tenido algo que ellos puedan decir como que esto ha sido culpa de una ideología política específica. Sí, entonces... Los extremismos como que no atraen mucho, pero... Como que... Ellos tienen su extremismo de sus ideologías. Porque lo que pasa es que no quiero usar la palabra extremista, porque es lo que te digo, como que la gente lo malinterpreta, pero tienen sus ideologías bien definidas en muchas cosas. Pero vamos a hacer un análisis económico de la situación para evitar otro tipo de conversaciones y no me enfocar en lo que ellos han propuesto a nivel económico. Y en Estados Unidos, por cómo funciona su sistema, la mayoría de las cosas van a estar relacionadas al impuesto. Porque eso es lo que más maneja el gobierno federal. Claro. Por el tema de los estados y la cosa. Entonces, vamos a empezar. Yo quiero empezar. Yo te voy a ir tirando. Vamos a hacer una dinámica. Yo te voy a ir tirando la política y tú me vas a decir más o menos qué impacto pudiera tener esa política en la economía de Estados Unidos. Okay. Y si eso pudiera tener repercusiones aquí en el patio. Ok. Vamos a empezar con Kamala Harris. Al ser la nueva, porque ya Trump fue presidente y se tiró y peleó y se está tirando nueva ahora. Vamos a ir con Harris, que es la nueva, entre comillas, porque ella es vicepresidenta ahora mismo. El primero que me llamó mucho la atención y yo lo vi interesante porque se me parece mucho a una política que tenemos aquí en República Dominicana. ¿Qué? Que es que ella impulsa, igual que Biden, pero ella lo va a impulsar más, una asistencia al inicial de tu primera casa de $25,000. O sea, el down payment, como se dice en Estados Unidos, ellos te van a dar una asistencia al Estado de $25,000. Similar al bono de primera vivienda aquí en República Dominicana. En el episodio sobre la inflación, Ajá. hablamos... ¿Qué es lo que pasa si tú aumentas la cantidad de dinero en la calle? Suben los precios. Suben los precios, porque si todo el mundo puede comprar más, pues el que vende no es bruto y pues aprovecha la situación y sube los precios. Si de repente todo el mundo tiene la capacidad de pagar $25,000 de down payment, todo el mundo, porque supone que es una ayuda que le van a dar a todo el mundo, tiene la capacidad de pagar $25,000 de down payment en una casa. ¿Qué tú crees que va a pasar con los precios de las casas? ¿Van a subir porque tú tienes el dinero? No, aplica para a largo plazo. La asistencia aplica. Exacto. O sea, a largo plazo. Como que si tú literalmente... Este es el típico problema que te sale en un examen de economía en el colegio, o sea, en la universidad. Esto es lo típico. A largo plazo, el precio de las casas va a tender a subir literalmente $25,000. Probablemente sea un poco más, probablemente sea un poco menos. Y el largo plazo, pues, es un término un poco abstracto. Porque en el largo plazo todos estamos muertos. O sea, no es de que en 12 meses van a subir las casas de precio ni nada. Pero... si todo el mundo tiene mayor poder adquisitivo cuando se trata de comprar casas, las casas se van a poner más caras. Entonces, al final, lo que va a terminar pasando es que el efecto que tú en el corto plazo conseguiste dando esa ayuda, que es que más gente pueda comprar casas, se va a terminar revirtiendo. Porque el que no se metió a tiempo en la ayuda, se va a encontrar que las casas están mucho más caras de lo que estaban antes de comenzar a dar la ayuda. O sea, que eso pudiera beneficiar a la primera persona que apliquen. Exacto, a los primeros. Pasaron la ley, mañana yo aplico, me lo dan. A los primeros. Me pueda beneficiar. Aunque conociendo a los estadounidenses, que brutos no son, desde que comiencen a pasar la ley, ellos van a comenzar a subir el precio de los inmuebles. Entonces, de 5 estrellas vamos a ponerle 2. Entonces, otra propuesta
ellos, tú sabes, el crédito, el child credit, que es el crédito a los niños, cada niño que tú tienes, hasta un límite, te dan un crédito en tus impuestos. Ella propone aumentarlo de $2,000 a $3,600 y sumado a eso, si es un recién nacido, o sea, creo que el primer año de vida nada más, que sean $6,000 el crédito. Volvemos otra vez a lo mismo. Es literalmente lo mismo una y otra vez. Ok. Tuviste un hijo. Te regalaron $6,000. No te lo regalaron, te dejaron de cobrar $6,000. De impuestos. O sea, tú tienes De más dinero impuestos. disponible Ajá. para eso. Cuando tú tienes un hijo, ¿qué cosas tú comienzas a comprar? Pañales, leche, fórmula, ropa. Exacto. Y cuantos más hijos tienes, más dinero te dan. Entonces, cuanto más aumenta tu necesidad de comprar esas cosas, Ajá. más dinero te están liberando. Lo que en teoría debería decirte que tú vas a destinar gran parte de ese dinero A eso. en fórmula, pañales y demás. Si tú estás vendiendo fórmula, de repente tú ves que todo el mundo que tiene la necesidad de comprártela le están regalando $6,000. O sea, se ha vuelto más rico y tiene más poder de comprar. ¿Qué tú vas a hacer con el precio de la fórmula? Súbilo. Es la misma También cosa. no es negociable porque hay que comprarlo obligatoriamente. Exacto. Si tú y yo estamos en una isla desierta, literalmente, tú y yo estamos en una isla desierta, y yo vendo, yo qué sé, chinola, para que no digan que solo hablamos de mangos aquí. Ajá. Y tú tienes $3 y yo tengo una chinola. Yo te la voy a vender a $3 porque eso es lo que tú tienes. Yo no te la puedo vender más cara de ahí. Pero si de repente, por tú ser ciudadano estadounidense, te regalan $20,000, ¿a cuánto yo te voy a vender la chinola? Bueno. A $20,000 y $3. O sea, yo no soy bruto tampoco, ¿tú me entiendes? Y es lo mismo que va a pasar al final en los mercados. Si tú le regalas dinero a la gente, aunque por mucho que tú limites en qué la gente se va a gastar el dinero, tú lo que vas a terminar provocando es que los precios suban. Ok. Interesante. Vamos a ver qué dice el economista de... Ella tiene las dos políticas de ella que son como las que yo creo que he visto que han hecho más ruido. La primera es el tema de impuestos a las ganancias sobre el capital no realizado. ¿Con qué se come eso? Vamos a darle una explicación a la audiencia. La ganancia capital son todo lo que tú le ganas a un bien. Vamos a decir, tú compras $100 de acciones de Apple y esas acciones suben $20, ahora cuestan $120. Tú te ganaste, entre comillas, $20, pero no ha sido realizada porque tú no has vendido la acción, tú no tienes ese dinero en efectivo. Entonces eso es una ganancia capital no realizada. Ella propone toda la ganancia capital para personas que tengan un capital, o sea, tengan un net worth de más de $100 millones, se le va a cobrar un impuesto. Ella no especificó, pero se especula que sea alrededor de un 20% de toda la ganancia capital que tú generes por encima de ese net worth. Tú ves, eso te produce el efecto literalmente contrario a lo de regalar dinero. Tú le estás quitando dinero a la gente por el hecho de tener más dinero. Entonces, como una especie, es un impuesto literalmente. O sea, es un impuesto Sí, sí. a las ganancias de capital. ¿Tú sabes qué es lo que eso provoca? Ahora mismo, si tú fueras un analista financiero y tú fueras a decir, ok, ¿cuánto dinero yo me voy a ganar si yo invierto en Apple? Bueno, si yo invierto hoy y mañana va a subir $10, yo me voy a ganar $10. Ese es el cálculo que tú hicieras a día de hoy. Pero si de repente a esa ganancia de capital te le van a poner un impuesto de, yo qué sé, el 50%, hasta el 25%, hasta el 10%, ese dinero que tú esperabas ganarte se va a reducir, porque a los días que tú sabías que te ibas a ganar, vas a tener que quitarle lo que te van a cobrar de impuestos. Entonces tu ganancia se hace más chiquita. Eso lo que provoca es que en conjunto invertir en el mercado de acciones estadounidenses se convierta menos atractivo y toda esa gente, grandes capitales que tienen su dinero invertido en el mercado de bienes raíces estadounidenses, no es que ese dinero se va a desaparecer, es que ellos van a comenzar a invertir en otro tipo de activos. Entonces, inmediatamente esa ley se aprueba. O hasta invertir en otro país. Hasta invertir en otro país, exactamente. O sea, en otras bolsas del mundo. Inmediatamente esa ley se aprueba. Tú lo que probablemente veas es el mercado de valores estadounidense en picada, en caída. Porque de repente invertir en valores ya no es el gran negocio que viene siendo todo este tiempo. Ese capital que antes estaba metido en el mercado de valores va a estar en el bolsillo de inversionistas que lo que quieren es invertir. Y si ya invertir en acciones no es tan rentable, ¿en qué van a invertir? Van a invertir probablemente en bienes raíces, van a invertir en otros países, van a invertir en otra serie de activos que hasta te puede llegar a provocar que los bienes raíces, tanto en Estados Unidos como en otros países, como aquí en Punta Cana. Entonces,
Ese es como que lo complicada que es la economía, ¿no? O sea, una medida que haga que el invertir en el mercado de acciones estadounidenses sea menos atractivo te puede hacer que los bienes raíces en Santo Domingo se disparen o suban de precio. Y hay que ver qué tan amplia sería esa base, porque, ok, hablando de acciones, pero tal vez eso aplique a todo tipo de cosas que acumule valor. Y probablemente ahí lo que tenga sea una fuga de capitales. O sea, gran parte de ese dinero saliendo de Estados Unidos. Todo va a depender también de qué tan alto sea ese impuesto. Porque yo lo que me pregunto es, ¿cuál sería el mecanismo para tú pagarlo? Porque a lo que mi mente fue, yo no pensé en nada de eso que tú dijiste. Ahora yo me estoy dando cuenta y lo que tú dices tiene mucha razón. Pero yo lo que pensé es como que en Estados Unidos creo que la temporada de impuestos es en abril, si no me equivoco, Sí, más por o ahí. menos. Ujú. Termina en abril, o sea, comienza. A toda esa persona que tiene más de 100 millones de dólares, que son gente muy rica, que probablemente tienen mucho dinero invertido, en abril a todos le va a llegar una factura de cuánto ellos tienen que pagar al gobierno. Entonces, ellos tienen dos opciones. O venden sus acciones y desploman el mercado de valores, Ujú. porque todos van a vender para conseguir el dinero para pagar los impuestos, o piden el dinero prestado y pagan con Pero deuda los impuestos. es que ahí está la complejidad, porque ya de por sí, si yo vendo una acción que subió de precio, yo tengo que pagar impuestos sobre las ganancias. Es eso, que cuando tú la... Entonces, como que... ¿Qué tú harías? Yo voy a pagar dos veces, entonces yo voy a pagar cuando la acción sube de precio y voy a pagar cuando yo la venda también, o eso se va a netear y solo voy a pagar una vez, como que es una muy complejo. buena pregunta porque es verdad. Si yo vendo para pagar el impuesto, o yo tengo que decirle, miren, esto yo lo voy a vender para pagar el impuesto. Entonces, y lo que digo como que vamos a decir que te llegue la factura por $20. Entonces, yo voy a vender $20 de mis acciones. Pero en el momento que yo venda $20 de mis acciones, esas acciones van a bajar y tal vez yo nada más la pueda vender a 18, a 19 y me voy a quedar corto. Entonces, o sea, como las tarjetas de crédito, ¿cuándo corta el precio? O sea, ¿cuándo se dice, ok, este es el precio en base al cual tú tienes que pagar impuestos? Yo lo veo, o sea, yo entiendo de dónde ellos vienen porque tienen todo este argumento de que hay mucho dinero acumulado, como que hay dinero estancado en ese tipo de inversiones y que ese dinero tiene que llegarle a la gente y, ok, Eso es mentira. el razonamiento, Eso yo no es entiendo de dónde cierto. tú vienes, pero yo lo que digo como que Eso no es el cierto. mecanismo mediante el cual tú lo haces, Eso no es cierto. no le veo como, ¿Cómo, no lo veo funcionar. ¿Cómo Elon Musk compra Twitter? Él vende parte de sus acciones de Tesla y después él toma un préstamo poniendo como garantía Sus otras sus otras acciones de Tesla. Entonces, no es que el dinero está atrapado en el mercado de valores. Lo que pasa es que el mercado de valores sirve como garantía para que dinero que está atrapado en los bancos, financiamiento que se pudiera dar, pueda fluir hacia el resto de la economía. O sea, al final el mercado sirve como una garantía. No es que la economía está dejando de percibir ese dinero. Tal vez el Estado está dejando de percibir ese dinero. Pero ya ahí hay otra cuestión. ¿Cómo el Estado logra percibir ese dinero? Probablemente poner un impuesto a las ganancias no realizadas no sea el mejor camino. Eso yo creo que es el que más análisis amerita. Sí, 100%. Es que yo creo que en el momento que te lo proponen, a una persona promedio se lo proponen, lo que va a decir es, a mí qué me importa, yo no tengo más de 100 millones de dólares. Está bien, pero es que es lo que ¿Y te a ti qué te digo. importa? ¿Por qué tú discutes tanto? Pero es lo que te digo, sí. Tú no tienes 100 millones. Sí, imagínate, un gran fondo de inversión o un gran inversionista como Elon Musk o Jeff Bezos, quien sea. De repente tiene que pagar impuestos. Vende parte de sus acciones para poder pagar esos impuestos. ¿Qué va a pasar con el precio de la acción? Cae. ¿Cómo están compuestos los salarios de los grandes ejecutivos de las compañías? La mayoría están compuestos por El precio de la acción. el precio de la acción. Si el precio de la acción sube, yo te doy un bono. Si el precio de la acción no sube, no te dejas ganar el bono. Y también están compuestos por un componente de desempeño de la compañía. Si la compañía genera más dinero, yo te doy un bono. Si no genera más dinero, pues no te lo doy. Si las acciones de las compañías bajan de precio, porque se aplica este tipo de medidas, si la gente deja de invertir en el mercado de valores o la gente vende sus acciones, ¿qué van a hacer los ejecutivos de las compañías? Tratar que la empresa genere más dinero. ¿Y cuál es la forma por excelencia Subir los precios. de hacer que una compañía genere más dinero? 1, subir los precios. 2, recortar personal. entonces cuando viene a ver hasta aumentas la tasa de desempleo. O sea, es una medida que suena muy populista y ante las masas parece una gran idea. Pero no te da fruto. O sea, tú lo calculas, tú te sientas a calcular el impacto de eso y no es positivo por ningún lado. Entonces, la última política. Yo creo que tú tienes que darle un rating positivo a algo, Luis, porque yo creo que la gente va a creer que es un episodio de hate. A esa le damos 3, a esa última. Por compleja, Buenas no por buena. intenciones. Por Buenas compleja, intenciones. exacto. Por las buenas intenciones. Ujú.
ella quiere aumentar la tasa de ganancia capital normal, Ya. no la no realizada. Ella la quiere subir un 28%. La tasa del impuesto... Actualmente un 23.6%. Del impuesto sobre la renta. No, ajá, sobre la ganancia a capital específicamente. Ok, ya. Ella lo quiere subir de 23 a 28. Y quiere aumentar la deducción a los negocios pequeños, no específico a cuánto. Quiere aumentar la tasa de impuesto corporativo de un 21 a un 28. Y prometió no aumentarle los impuestos a las personas que ganan menos de $400,000 al año. Y propone crear un bracket nuevo, como ¿cómo se diría eso en español? Un tramo. Un tramo nuevo por encima de los $400,000 para aumentar el impuesto a las personas que ganan más de ahí. O sea, es el opuesto a lo que dice Faride. Aquí Faride lo que quiere es aumentar la cantidad de gente que no paga impuestos. Y ella lo que quiere es como que meterle un bracket arriba. Sí, o sea, los que ganan mucho, Que según paguen todavía que más. paguen más. Más o menos. Yo lo que no sé qué impacto pudiera tener el tema del impuesto corporativo, de subir un 7%, porque es considerable. Sí, no, son subidas grandes. Pasa de ser como un quinto a ser un cuarto, más de un cuarto. Es una subida grande. Eso al final, si tú le quitas dinero a las compañías, probablemente lo que afecte sea su capacidad de competir, ¿no? O sea, porque ellos van a tener que esforzarse más para producir la misma cantidad de utilidades después de impuestos. Entonces, o suban los precios o tal vez se vean un poco, o sea, que tengan menos dinero para poder invertir en desarrollo. Puede haber una serie de cuestiones ahí. Pero si tú supieras que por lo general, lo que tú me acabas de mencionar, no me parece mala idea. O sea, al final, lo que ella está tratando de hacer, o lo que ella propone, que ella quiere hacer, es como hacer que todo sea un poco más equitativo. Bueno, no equitativo, sino más progresivo. Que el que más gana, pague más. Y el que gana menos, pues, en promedio, pues, contribuya menos. Ok. O sea, me parece bien. A esa le doy un 4.5. Ok. Tú ves, ya. Ya se le doy un 4.5. Ya vamos con la última. Que fue la que yo menos entendí. Porque ella fue muy poco específica cuando habló de ese tema. Pero ella propone... Oye, ella propone banear el tema de la manipulación de los precios. El ejemplo que ella puso fue... tienda de primeras necesidades que tal vez durante una emergencia suban los precios. O el tema de los combustibles también. Como que ella quiere esa manipulación, yo no creo que es la palabra adecuada, pero ese juego que se hace con los precios durante diferentes circunstancias, ella quiere prohibirlo. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Porque que su agenda sí se ha basado mucho en el tema de los precios. Porque realmente los precios están fuera de control en Estados Unidos. Claro. Pero Por el tema, claro. Ella propone esa idea de como que el mecanismo mediante el cual lo van a hacer, no sé. Creo que una de las propuestas es tener como un precio base para la mayoría de los productos. Entonces que tú no te puedes desviar de una cierta cantidad. Complicado, muy complicado. Porque ahí tal vez tú lo haces mal y generas una escasez. Porque entonces tal vez el que vendía uva no está dispuesto a vender uva a ese precio. ¿Tú me entiendes? O sea, es complicado. También hay que pensar que cuando hay una emergencia, ¿verdad? De que una alerta de huracán o lo que sea, los supermercados en sí le compran más a sus proveedores. Y los proveedores, que tienen recursos limitados, pues no pueden producir tal vez todo lo que los supermercados quieren y tienen que subir el precio, por eso el supermercado termina subiendo el precio. O sea, no es tanto que ellos tal vez quieran manipular el precio negativamente al alza para hacerse más ricos y llenarse sus bolsillos y volverse gordos y con ojuelos como el tipo del Monopoly, sino que al final la cadena entera está subiendo el precio, o sea, toda la cadena de suministro, desde la materia prima hasta el consumidor final, y ellos simplemente están balanceando esa balanza. Pero ese es como el argumento. La idea de que gran parte del aumento de los precios... es al final. Es relacionado a la necesidad o al querer de los ejecutivos de generar más ingresos. O sea, como que básicamente que los ejecutivos se quieren meter más dinero en el bolsillo. La verdad de eso yo no lo sé, pero... Sí, claro. Yo creo que todo ha subido de precio en el mundo entero. Y yo no creo que sea simplemente porque gente quiere más dinero. Yo creo que hay muchos factores que han afectado a la productividad del mundo completo. Un episodio entero hablando de la inflación. O sea, la inflación ha golpeado el mundo completo y por eso han subido los precios. Que los salarios, o vamos a no decir los salarios, que el costo de vida se haya desbalanceado en ese proceso, yo creo que ya eso amerita otro tipo de análisis. Claro. Entonces... ¿Qué estará pasando que los sueldos no están subiendo, que los salarios no están subiendo?
Yo creo que entra más por ahí la situación. Yo pienso que eso puede ser... Para mí eso siempre ha sido un mejor enfoque. En vez de tú enfocarte en controlar los precios, yo, o sea, personalmente me enfocaría en políticas que incentivan a que los salarios se acerquen más a esa subida de los precios. Tú sabes, para que la separación no se vaya haciendo más grande, sino que se vaya cerrando. Y al final, si tú consigues hacer eso, tú logras que la gente tenga más poder adquisitivo o que mantenga su poder adquisitivo, entonces la subida de los precios no les afecta negativamente. Pero también tienes que hacerlo con cuidado, porque subir demasiado los salarios puede generar inflación. Porque si la gente de repente tiene más dinero, pues... Pero en fin. Yo, por lo general, como que hay una movida con el tema del salario mínimo, de que si $17, que si $20 la hora. Y yo creo que eso también, porque eso es parte... Ella no ha fijado un número para un salario mínimo federal, pero ronda como por ahí, por los $20. Un salario... Porque no hay ahora mismo. Sí, sí, sí. Así El es. salario mínimo federal es bajísimo. Lo quieren bajísimo. subir. Es como $7.50, una cosa así. Si no me equivoco. Ya entiendo. Si tenemos alguien de nuestra audiencia que vive en Estados Unidos, déjenos comentarios, aclárenos muchas cosas porque el sistema americano es complicado. Sí. Entonces, yo estoy hablando de lo que he leído. Es como $7.50 federal, pero los estados, dependiendo del estado en el que tú estés, tienen su propio. California creo que $17 con 50 centavos y así. Pero ellos quieren subirlo. Yo creo que lo más bajito que yo he escuchado es a $15. Entonces, el tema del salario mínimo es complejo. Hay mucha gente que está en contra, ¿no? Porque, o sea, es como artificial. Bajo el siguiente... Que es muy inteligente la idea. Mira, piensa lo siguiente. Tú como individuo tal vez no tuviste la capacidad de... O sea, no tuviste la oportunidad de educarte, no tuviste la oportunidad de ir a una universidad buena, etc. Entonces, tus habilidades o tu capacidad de producir valor a la economía son... O sea, tú puedes generar realísticamente los trabajos que están a tu alcance. Tú puedes generar $4, $5, $10 de valor. A la hora. Por cada hora de tu trabajo. O sea, es como tu tope por tus capacidades. O sea, no es que tú no quieras. Es que esas son tus capacidades máximas. Si te ponen de ejecutivo máximo supremo de una compañía, no vas a poder llenar cumplir con tus funciones. Exactamente, porque no tienes esa capacidad. Entonces, si tú pones un salario mínimo que está por encima de la capacidad que tienen una gran cantidad de personas de producir, lo estás excluyendo del mercado laboral. Porque ningún empleador va a estar dispuesto a pagarle a un empleado más de lo que le genera. Entonces... Claro. Pero se ha demostrado también que tú subir el salario mínimo tiene lo que se conoce como un efecto faro. Es como si tú apagaras las luces de toda esta sala y prendieras un bombillo. Entonces, la gente va a ir a donde está la luz. El salario mínimo funciona como ese bombillo. Entonces, si tú lo subes, el resto de salarios tienden a subir y a caerle atrás al salario mínimo. Ok. Pero yo creo que... Tú ves, hay... Lo que te digo, yo creo que hay tantos factores de qué está pasando ahí. Como que nosotros tal vez deberíamos dedicarle un episodio completo al caso de Estados Unidos. Estados Unidos es si no la economía más productiva del mundo. Sí, no, sí. Entonces, 100%. ¿Qué estará pasando ahí? Será un tema de... Yo he visto mucho el tema de la automatización que ha afectado muchos niveles de trabajo, de que la persona promedio, como que un trabajo que te pueda pagar $15 la hora, lo hace una máquina. Entonces, como que eso también entra en juego. Decía Karl Marx que la razón por la cual todos vamos a ser comunistas es por eso mismo que tú acabas de decir, porque los robots van a ocupar todos los trabajos. Duro Karl Marx. Yo espero que se le dé, porque en verdad el futuro de ellos suena como bonito. No, nadie trabaja. Karl Marx lo que decía, porque no está muerto ya, pero está escrito, es que va a llegar un momento en el que el capitalismo va a colapsar. Porque ya todos los trabajos los van a hacer máquinas, la cantidad de gente que va a tener que trabajar va a ser mínima, entonces los salarios, ¿verdad? La cantidad de dinero que no se queda en el empresario, sino que llega al resto de la población, va a ser una miseria. Entonces, si la gente no tiene dinero, ¿quién va a comprar las cosas que producen las empresas? Entonces, el sistema colapsa. Entonces, sí, el avance tecnológico y la automatización de procesos es un vaticinio del comunismo, Pablo. No estoy de acuerdo. Pero vamos hablando de comunismo. Vamos a cerrar ese capítulo y vamos a hablar de Donald Trump ahora. Donald Trump. ¿Cuáles son las propuestas? La propuesta de Donald Trump son más sencillas porque eso es algo que se aprecia. El discurso conservador no suele cambiar mucho. No, claro. Es conservador. Esa es la naturaleza del conservadurismo. Y realmente la mayoría de las propuestas que él está dando hoy en día
son las mismas que él tenía, son cosas que él no pudo lograr durante su primer término como presidente. Y creo que como que entrando por ahí, él quiere reducir, por encima de una reducción que ya él hizo, del 21% al 15% el impuesto corporativo. Ok. Esa es como una de las propuestas que él me ha hablado, que lo quiere reducir aún más. No sé qué efecto eso pudiera tener a nivel general, Eso, reducirlo. Reagan, que tú dijiste al principio que se parece mucho a Sí. Reagan. En el gobierno de Reagan se instauró un término llamado Trickle Down Economics, que es tú le haces que los ricos tengan más dinero y eso Y eso se le trickle down al resto de la economía. ¿Y eso funciona de verdad? Porque el rico que tiene más dinero, pues reinvierte y al reinvertir y genera empleo, Esa es la etcétera, etcétera, teoría. etcétera. Esa es la teoría, ¿no? La práctica nos demuestra que no, que eso no suele pasar. Porque la gente se compra yates y mansiones Exacto. y todo ese tipo de cosas. Pero puede ser interesante. O sea, no creo que Estados Unidos necesite un boost para convertirse en un lugar más atractivo para emprendedores. No creo que ese sea precisamente el tipo de país que necesita ese tipo de ayudas. Pero puede ser interesante. Al final, está bajando impuestos. Bueno, él, relacionado al discurso de Joe Biden, que Joe Biden ha empujado mucho para el tema de cancelar deuda estudiantil. Tú sabes que Estados Unidos tiene una crisis de deuda estudiantil grandísima. Yo tengo aquí que más de 43 millones de americanos tienen deuda estudiantil, 1.75 trillones de dólares total. Wow. Y de todo eso, deuda federal Eso es más que son la... 1.62 trillones de dólares Eso de es- deuda federal. Eso es mucho más que nuestra deuda externa. Mucho más que nuestra Y deuda eso externa. es deuda federal, que la deuda federal en Estados Unidos es diferente a la deuda pública porque le emite una vaina de la Reserva Federal, de no sé Ajá. qué, no sé cuánto. Pero la idea es que si tú eliminas esa deuda a ese sector productivo, porque son personas graduadas de la universidad, tú estás liberando mucho dinero que va a ir de pagar préstamos a estar en la economía. Donald Trump se opone muy fielmente a eso. Pero realmente, ¿tú crees que eliminar, vamos a decir que de alguna forma u otra, que yo creo que es imposible, como funciona el sistema americano, que de alguna forma u otra ellos puedan cancelar ese 1.62 trillones de dólares en deuda que Inflación. existe? Inflación. ¿Tú crees que eso Inflación. causa inflación así? Claro, claro, totalmente. Pues claro, que al final es lo mismo. Tal vez tú no estás depositando de dinero a la gente en su cuenta de banco, pero tú le estás quitando una deuda que tienen. Y eso conlleva también liberarle más dinero todos los meses. Porque tal vez si tú gastabas $300 al mes en pagar tu deuda, de repente esos $300 te quedan libres para tú gastar en lo que tú quieras. ¿Y qué tiende a hacer la gente cuando tiene más dinero? Pues consume más, gasta más y los precios suben. Entonces, al final, la economía es tan sencilla. O sea, es compleja, pero es simple. Es compleja, pero es simple. O sea, es como si tú te pones a ver el detalle, pues todo está junto y entrelazado, pero los conceptos son básicos. Si tú aumentas la cantidad de dinero en la economía, los precios suben. Si la gente tiene mayor capacidad de gastar, la gente tiende a gastar más. O sea, como que si a ti te dan más dinero, tú vas a buscar qué hacer con ese dinero. Y la mayoría de la gente no opta precisamente por invertirlo, ni por ahorrarlo, sino por gastarlo. Él propone, en vez de cancelar esa deuda, él propone crear un plan de consolidación basado en ingresos. Que en vez de tú pagar una cuota de, vamos a ponerte un ejemplo, $300, tú consolidas esa deuda que tú tienes, porque hay gente que también tiene múltiples deudas estudiantiles. Y deudas millonarias. Hay gente que los doctores en Estados Unidos tienen deudas Mira, grandes. yo me opongo a la cancelación de deuda. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque como una gente que tiene un diploma, ojo, no diciendo que eso no es algo que se puede estudiar, teniendo un diploma de estudios de género, debe $40,000. Bueno. Cuando un ingeniero debe lo mismo que tú. Un ingeniero debe 40. Una persona que tú estudias género debe 40. Un ingeniero genera $40,000 en par de años para pagar su deuda. Claro. Por eso tú ves que la mayoría de las personas que se encuentran en ese problema de deuda estudiantil estudiaron cosas medio raritas. ¿Tú sabes cómo funciona el tema de las deudas estudiantiles de Estados Unidos? ¿Cómo? Antes, tú coger una deuda estudiantil era igual que cualquier préstamo normal. Tú tenías que ir y que el banco te apruebe. En Estados Unidos pasaron una ley en la que el gobierno federal se hacía como garante de esas deudas. Entonces ahora tú aplicas y te la aceptan porque no eres, o sea, ellos no miran tu crédito, sino el gobierno que está haciendo. Y por eso gran parte de la deuda es federal. Exacto. Entonces lo que pasa es que
cuando tú permites que la gente, la gran mayoría de la gente, tenga acceso a poder pagar lo que cuesta una matrícula universitaria, ¿qué hacen las universidades? Subir la matrícula. Entonces, las matrículas de las Claro, universidades... y te dicen, si tú no tienes dinero, aplica para un préstamo federal, que eso es... Las eso te lo principales dan. universidades de Estados Unidos tienen fondos de inversión Grandísimo. grandísimos, inmensos, Esa es la fondeados, la gran mayoría, con el tuition que paga la gente. O sea, regalar dinero siempre es la inflación. Eso fue... Aunque no estés regalando, sino que estés permitiendo que la Pero gente es el gaste. tipo de aunque tengan cosas que cuando devolvértelo. tú la pasas son muy populares. Porque, bárbaro, Claro, todo el mundo claro, puede ir a la universidad, no sé claro. qué. Y 50 años después... Y es... ¿Cómo tú dices tricky en español? complicado. Es complicado. Wow, quedé como el más... Esto, Poppy. ¡Qué locura! Activo. Es complicado porque, aunque el precio de las universidades suba, la persona sigue teniendo acceso a coger un préstamo para Claro, pagarlo. porque está Entonces, respaldado como que al por final el gobierno de los Estados Unidos. la cantidad de deuda va a aumentar, pero la gente no lo va a sentir porque siempre van a poder pagarlo, porque siempre van a poder coger el préstamo, porque el gobierno siempre va a estar ahí para servir como garante. Entonces, es complicado el tema. Sobre todo ese en específico, porque la gente no lo siente el golpe. Es como que a ti te... Es como que a todo el mundo le prestaran 100% para comprarse la casa que se quieran comprar. Pero tiene que pagarla. Claro, pero tú lo vas a pagar de ahí para adelante. Pero como que la casa puede costar 15 millones y como lo cual te lo están prestando, no es dinero que tú estás sacando de tus ahorros, tú lo vas a seguir pagando. Como que tú le quieres que te aprueben el préstamo para tú tener la casa. Igual que la gente quiere que le den el préstamo estudiantil para tener el título universitario. No es como que la gente realmente no está pensando, la gran mayoría de las personas, o no están dimensionando correctamente lo que significa tú deber $300,000 el resto de tu vida. Y mucho más cuando se supone que todavía no has comenzado a generar ingresos. Es un problema de lo bacano que tienen los gringos. Por eso yo me opongo, pero aquí recientemente se tuvo una conversación sobre préstamo con fondo público para financiar estudios universitarios. Y yo a todo el mundo que me lo mencionaba, yo le dije ni de broma, pero ni de relajo. De por sí las universidades en este país son carísimas. Imagínate si el crédito tuviera libre albedrío por ahí. Y eso o sea, ciertamente eso te va a aumentar la cantidad de personas que asisten a la universidad porque tú se lo vas a poner más fácil. Pero, ¿cómo la gente va a hacer frente después a pagar esos préstamos? Vamos a llegar... Miren, o sea, es que mira Estados Unidos. Estamos hablando probablemente de la economía más grande del mundo. Y la gente se está quejando de que los préstamos son una carga. Imagínense aquí en República Dominicana. Que el salario promedio, salario medio, o sea, el más común, son como 45,000 pesos. Va a ser una carga grandísima para la mayoría de las personas. Y que tú vas a durar años. O sea, tú vas... Vamos a decir que sí. Tú generas más ingresos porque tú te gradúas de la universidad. Claro, 100%. Eso es estadística. Pero ¿de cuántos años después de que tú te gradúes tú vas a durar con ese lastre económico encima? De que tú tienes que pagar. Vamos a decirte que una cuota te salgan a 15. Vamos a decirte que te salgan a 10,000 pesos. Cuando un salario aquí, bueno, son 40 y algo de 1,000 pesos. Imagínate tú te tienes que pagar... Vamos a poner 5 de eso. No, y no estaríamos hablando de préstamos pequeños. Actualmente, una carrera en una universidad... Más de 1,000,000 de pesos. Claro, o sea, obviamente, universidades que te puede costar 200, 300, 400,000 pesos, medio millón. Pero las universidades principales, Intec, Pucamaima, Unive, la UNFU, pudiera caber ahí también. Eso es lo que cuesta. Menos de 1,000,000 de pesos no va a ser. No, muy difícil que alguna carrera te cueste menos de 1,000,000 de pesos. Entonces, con 21 años, debiendo 1,000,000 de pesos. No, y eso, que... ¿Cómo que a mí están los salarios? más me sorprende de todo es como que en el estado mental que tú estás cuando tú sacas ese préstamo. Porque nadie a los 18 años debería de estar en la capacidad de pedir un préstamo de 1,000,000, 2,000,000 de pesos. No, claro. Entonces, cuando tú sometes esos temas de préstamos estudiantiles, tú básicamente le estás dando la capacidad a una persona que la verdad es que no se le ha terminado de desarrollar el cerebro, que acaba de salir del bachillerato, que tal vez lo que está emocionada por empezar una universidad, a pedir un préstamo de 2,000,000 de pesos, de 1,000,000 de pesos que va a tener que pagar por el resto de su vida. Ahora, ¿tú sabes para qué sirve eso? Para generar mano de obra capacitada. Eso sí. Entonces, tú como empresario, que tienes tu empresa, que no tuviste que coger ningún préstamo, Te conviene. vas a tener un ejército de personas que están bien Y los capacitadas. salarios van a bajar. Porque si Porque va a haber mayor cantidad de gente aplicando las trabajos. Si hay más oferta, tú ves, yo estoy entendiendo. Claro, exactamente. Pues, Vamos a decirte que hay 1,000 ingenieros ahora. Tú ves. Si en 4 años hay 5,000 ingenieros. Esa es otra idea comunista. Se llama la reserva laboral. Que si cuanto más personas hay sin empleo, más bajan los salarios porque la gente, pues, como que compite por
por emplear si la gente está dispuesta a trabajar por menos. Comunista, Pablo, eres un No soy comunista. un comunista y estoy haciendo un análisis objetivo de la situación. Bueno, pero sí, o sea, eso al final que le conviene es al empresario que tiene la capacidad de emplear gente, porque al que le importa pagarle el salario que tenga que pagar, incluso si le sale más barato, mejor. Aunque el empleado tenga que dar el 100% de ese salario en pago de cuota de un préstamo. Ese empleado está dando su tiempo y sus conocimientos para generar valor, que al final al empresario pues le conviene porque es dinero que va directamente a su bolsillo. Entonces, para eso sí funciona. Si la idea es convertir esto en un hub para inversionistas y empresas internacionales y preparar bien a la mano de obra, adelante, en perjuicio de la población. Pero... Entonces, vamos con las últimas dos. La que yo me encontré muy interesante, él quiere básicamente fijar en la ley unas reducciones que él hizo cuando él era presidente de 2016 a 2020. Y dentro de esas reducciones de impuestos, de ese paquete económico que él firmó, estaba la eliminación del mandato individual. ¿Qué es el mandato individual? El mandato individual era parte, o es porque sigue estando ahí, simplemente que la ley como que le ponía lo tachaba, pero sigue estando ahí. Era parte de Obamacare, que era el Affordable Care Act, que se le hizo Obamacare, que básicamente lo que decía era que todo el mundo, todo el ciudadano americano tenía que tener un seguro de salud. Y si no tenía un seguro de salud, tenía que pagar una penalidad que era un impuesto adicional que pagaba. Ese paquete económico que firmó Donald Trump lo eliminó. ¿Qué pasa? Eso medio rompió la mecánica básica por la cual funcionaba Obamacare. La idea era, ok, ustedes, que son las aseguradoras de salud, tienen que cubrirme a más personas y tienen que cubrirme más. Porque la idea era que aumentaba lo mínimo, lo deducible, hacía una serie de cosas que obligaba a toda la aseguradora a cumplirla, pero la ley lo que le decía era como que tranquilo, porque también ustedes van a generar más ingresos, porque van a tener más personas, porque yo voy a obligar a que todo el mundo tenga un seguro de salud. Él eliminó esa obligación de que todo el mundo tenga un seguro de salud. Él quiere fijar eso en la ley. Eso está activo ahora mismo, pero él quiere fijarlo en la ley. Entonces, él básicamente quiere destruir Obamacare permanentemente. ¿Qué impacto va a tener eso en el mercado de los seguros de salud en Estados Unidos? Esa es la cosa, porque esa es la típica medida que tal vez si tú la contrarrestas con alguna especie de control de precios, que esté totalmente en contra de cualquier tipo de control de precios. El control de precios es un gran problema para cualquier economía en la que se haga. Porque es muy difícil que usted pueda hacer un control de precios efectivo que funcione. Porque usted o va a ponerlo tal vez por encima del precio de equilibrio, entonces en efecto usted hacer eso y hacer nada es lo mismo, o usted lo va a poner por debajo del precio de equilibrio, entonces la gente no va a estar dispuesta a vender a ese precio y va a generar escasez. Entonces el control de precios X. Pero si tú a ese tema del Obamacare, que como tú dices, el Obamacare lo que hace es aumenta la calidad de los seguros por ley, o sea, obliga a todas las aseguradoras a ofrecer mejores seguros, ponen un estándar mínimo de seguro, pero le dice a la aseguradora, no te preocupes, yo sé que este te está saliendo más caro, pero yo te lo voy a compensar porque yo voy a obligar a todo el mundo a que tenga un seguro. Entonces, tu mercado automáticamente va a ser expandido a toda la población. Exacto. O sea, tal vez tú antes te ganabas $5 por cliente. Ahora, como el seguro que tú estás dando es mejor, te vas a ganar $2 por cliente, pero tú vas a tener 100 clientes más o 10,000 clientes más. Entonces, como que al final te va a compensar. No te preocupes. Todo te va a salir bien. Y tú quitarle esa parte del trato a las aseguradoras probablemente provoque que ellas a cada cliente pues le quieran sacar más dinero porque ya la parte jugosa para ellos, que era el tener clientes asegurados, pues ya no es tan rentable. Aunque, al mismo tiempo lo que hace es que ellas tengan que salir a la calle a buscar los clientes. O sea, van a tener que convencer a las personas que no quieren tener un seguro de que tener un seguro es una buena idea. Lo cual puede servir como una especie de control natural para los precios. Porque tal vez la gente que no tiene un seguro no va a estar dispuesta a pagar un seguro muy caro, pero si tiene un seguro más barato, entonces hay que ver ahí. Claro, yo tacleaba en esa situación porque tengo entendido que Obamacare incluía también algunos subsidios. Exacto. Y ese tipo de cosas, pero muchas de esas cosas siguen vigentes. La parte importante fue eso, el mandato individual, que quedó anulado. Y él quiere básicamente anularlo permanentemente, eliminarlo completamente. También. Que yo entiendo desde una perspectiva política ideológica, de principios, de que bueno, yo soy una persona libre, si yo no quiero tener un seguro de salud, tú no me puedes obligar. Pero no te estaban obligando tampoco. Si tú no lo pagabas, tú simplemente tenías que pagar una penalidad. Claro. O sea, pero yo entiendo de dónde proviene, pero al mismo tiempo... Claro.
hubiera que reformular la ley completa, como quien dice. También, el tema de que todo el mundo tenga acceso a medicamentos. O sea, bueno, tenga acceso a un seguro que le permita pagar por medicamentos. Lo que termina haciendo es que el precio de los medicamentos aumente. Porque, o sea, al final hay más personas pudiendo pagarlo. Es que es tan sencillo. ¿Por qué hacemos? ¿Le quitamos el dinero a todo el mundo para que bajen los precios? No, es que es el problema de tú distorsionar los mercados. Que al final tú terminas causando inflación y pues la gente que al final la gente no lo siente porque el seguro solo paga, pero las grandes farmacéuticas se hacen millonarias. Y porque al final pueden cobrar lo que ellos quieran por los medicamentos a sabiendas de que el seguro está obligado a pagar. Es una parte de lo que pasa realmente. De claro. que los medicamentos cuestan tanto porque tú puedes pagarlo, tú tienes un seguro. Exactamente. Entonces, la última de Donald Trump, la dejé de última porque es la más interesante. Él propone una tarifa universal a todas las importaciones, que son alrededor de 3 trillones de dólares en valor de bienes que son importados de Estados Unidos todos los años, entre un 10 y un 20%. Y a la gran parte de esos, porque la gran parte de las importaciones de Estados Unidos son de China, él quiere aplicarle una tarifa, la idea, el concepto, de un 60%. 60% de las importaciones de China. Esa es la idea que él estaba tentando el 60. Evidentemente, en el momento que él lo haga, no creo que es un 60. Ni siquiera creo que lo pueda hacer. Yeah. Tú sabes, como el sistema americano. Yeah. Pero esa es la propuesta, un 60% a las importaciones chinas. Actualmente existen una tarifa entre un 7.5 y un 25%. Okay. Creo que la del 25% aplican al acero y a otras materias primas. Pero aumentar la tarifa, eso es lo que él quiere. Como un mecanismo de proteger la economía, de incentivar que las empresas produzcan en Estados Unidos. Esa es la cosa. Evitar la fuga de empleos. En el corto plazo es positivo porque ya tú tienes... O sea, en tu país se produce. O sea, tú tienes la infraestructura. Tú lo que vas a aumentar es la demanda por esas cosas que ya se hacen en el país. Pues la economía se va a incentivar, la economía del país. Pero es algo que ideas similares se trataron en Latinoamérica hace mucho tiempo, cuando Latinoamérica era primer mundista, cuando Argentina era uno de los países más ricos del mundo. Dejaron de serlo, precisamente por ideas como esa. O sea, por ejemplo, el caso argentino, bien sencillo. Argentina era una potencia a nivel de materias primas, era un gran granero. O sea, ellos producían toda clase de granos, trigos, materias primas, etc. El problema era que los precios de las materias primas suben y bajan mucho. Entonces, cuando bajaban los precios, la economía argentina se resentía demasiado. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que la mejor forma de blindarse contra eso era prohibir la importación de cosas e incentivar, entonces... a la producción local. A la producción local. Que tal vez si antes tú importabas vehículos, ya no los importas. Ahora tienes fábricas de vehículos en Argentina. Y así demás. El problema específico de Latinoamérica fue que el bloqueo y el cierre al resto del mundo fue tan grande que las compañías del país nunca tuvieron un incentivo a evolucionar tecnológicamente porque no había competencia. O sea, tenían un monopolio asegurado. Claro. Y bueno, hay una cadena de café aquí en República Dominicana que hasta hace pocos años, tenía un monopolio de los establecimientos de café de Sí. cadena. Hasta hace poco que se abrió y vino una cadena estadounidense y se estableció y pues le pudieron armar bien la competencia. Ese tipo de cosas en Latinoamérica siempre han sido muy comunes, que el gobierno protege sectores de la economía de la competencia externa. Pero al final eso lo que provoca es que no evolucionen tecnológicamente y que otros lugares más abiertos a la competencia y a la interacción con empresas extranjeras, como Singapur o como Corea del Sur, como el mismo Estados Unidos, al verse obligados a tener que competir para poder subsistir, pues generan un avance tecnológico que hace que algunas de sus empresas terminen siendo punteras a nivel mundial, pues son las más avanzadas del mundo porque se ven obligadas a tener que estar compitiendo. Entonces hay que ver lo que te digo. A corto plazo, bueno para la economía. En el largo plazo puede perjudicarla porque puede frenar la innovación. Y que yo entiendo la lógica de aplicarle un 60% a las importaciones chinas porque muchos de los trabajos estadounidenses se están perdiendo, Exacto, como quien dice, exacto. a China. Pero eso no conllevaría un alza de los precios inmediata porque yo no puedo, por ejemplo, una MacBook made in China. Una MacBook made in China, yo no puedo de un día para otro pasar toda la producción de China a Estados Unidos. Claro, no, probablemente te aumenten, o sea, tú puedes llegar a ver que te aumenten los precios, pero también piensa que a la empresa que hace metales en Estados Unidos le va a aumentar la demanda por metales y van a necesitar nuevos empleados y probablemente tengan que subir los salarios para poder captar esos nuevos empleados.
Entonces hay que ver ahí cómo interactúan salario-precio. Es muy probable que si Donald Trump gana y eso pasa, lo que veamos, predicción de futuro. Tal vez acertemos, tal vez no, pero puede llegar a pasar, muy probable. Aplican este tipo de medidas y los precios no suben. Suben los salarios. Y la gente dice, wow, Dios mío, Donald Trump es el mejor del mundo. Pero lo que está pasando es lo que acabamos de comentar. O sea, las empresas aumentan su demanda, tienen que subir salarios para captar más empleados. Pero a largo plazo... puede estancar el crecimiento, el desarrollo. Exactamente. Y ya esa es la última. Terminamos esta dinámica. Muy bien. Yo creo que para el que vive en Estados Unidos puede servir como un refresher de varias cosas que han dicho los candidatos. Porque también tal vez hay gente que no sabía que algunos de los candidatos habían dicho estas cosas. Y para el que vive aquí en el patio... sabemos por lo menos de qué está pasando porque hay que estar pendiente siempre porque Estados Unidos es como esa mata que como que siempre está por caerse y tú estás en la sombra de esa mata y como que se va a caer, como que no, como que sí, como que se está cayendo. De vez en cuando se cae un mango de la mata y te cae al lado y tú dices, ven acá, ¿qué es lo que va a pasar? No, 100%. Y nunca pasa nada. Si eres latino y vives en Estados Unidos, o si eres latino y tienes familia en Estados Unidos, o si eres latino y te interesa lo que está pasando en Estados Unidos, este video te lo vas a ver encontrado interesante. Bueno. Y para esos dominicanos de la diáspora, esos dominicanos de la diáspora, que son candela en las redes, los dominicanos de la diáspora. Más activos que todo el mundo. Esos son más dominicanos que mucha gente que están aquí. Ya lo sabes. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Si hubo alguna política, alguna propuesta de índole económica, vamos a mantenerlo dentro de lo económico, por favor, que ustedes quisieran que nosotros analicemos aquí, que hagamos como un pequeño review, mándenosla preferiblemente con un artículo, porque no me diga, Kamala Harris dijo que iba a hacer esto. Dime, mira, este artículo que dice que ella va a hacer tal cosa. Exacto. Porque también hace uno analiza más profundamente la política y la entiende mejor. Empezar con todo el tipo de barrabasada que aparecen en las redes sociales. No, sí. No, estos días circularon unos videos de... Cuidado. Unos ciudadanos haitianos, sí, a los cuales se les estaba acusando de comer animales que domésticos y demás y resulta que los videos eran viejos, o sea, ni siquiera eran recientes. Entonces, las redes sociales se prestan para ese tipo de cosas. Si va a mandar algo, que queremos que lo mande, mándelo con fuente, por favor. Fuente, sí. Nosotros no nos preocupamos mucho por la fuente. Ahí vi que banearon un tuitero. ¿Qué? Sí, banearon un tuitero que se la pasaba publicando... noticias falsas. Ojo, no era que él se la pasaba publicando noticias falsas. Lo que pasa es que en su discurso social, político, no sé qué, como la mitad de las noticias que publicaba eran falsas. ¿Dominicano? Sí. ¿Quién? Y lo banearon. Y la gente empezó a salir que ese fue el gobierno, que no sé qué, que no sé cuánto. Mentira. Lo banearon porque estaba publicando cosas que eran mentiras. ¿A quién banearon? Yo te digo fuera de cámara. Porque para mí, él es una persona decente. O sea, lo que sé de él es una persona decente, pero... invítalo, Pablo. A veces también como que... señores, yo entiendo que uno puede tener sus preferencias, pero hay que verificar lo que uno publica antes de... Lo que pasa es que Twitter es un poco nocivo en ese aspecto, porque tú subes algo falso y fácilmente se va viral. Sí. Y ya después que tú tienes 1 millón de views, que tú sabes que si tú llegas a 3 millones de views en los últimos 90 días, tú comienzas a cobrar. A cobrar. ¿Quién tumba ese video? Yo le voy a hacer un llamado a Elon Musk. Elon Musk. Yo te voy a hacer un llamado porque yo sé que X tiene la funcionalidad de la nota de la comunidad, los community notes, pero aquí eso no funciona. Yo voluntariamente puedo ser el director de ese proyecto para República Dominicana. No me pagues. Simplemente déjame ponerle una nota a cualquier tweet y yo soy feliz. Porque es lo que te digo, aquí hay gente que publica cosas y no se preocupa 2 veces por revisar si es verdad. Sí, no. Agarran y editan una plantilla de un periódico y le ponen lo que ellos quieren. Los tweets más relevantes y con más visitas de Twitter dominicana, o sea, de todos los tuiteros dominicanos, son noticias falsas. El 90%. Entonces, Elon Musk, si tú necesitas un director de Community Notes para República Dominicana, yo estoy disponible. Yo lo hago de gratis. Yo formo un equipo bacanísimo de gente que yo sé que están puestas para eso. Te ha pasado. Y ya tú sabes, estamos a la orden de mi comando, mi patrón. Nada más me tiene que regalar un Tesla. Lo hago de pay día y lo hago de gratis.
así llegamos al final de este episodio. ¿Tienes algo más que decir, Luis? No, me parece que ha sido bastante completo el episodio. Hablamos de noticias, hablamos de política, hablamos Sí. de los tuiteros. Sí, me gustó mucho este episodio, en verdad. Fue muy interesante. Y así llegamos al final de este episodio. Se recuerden suscribirse a nuestro canal en Contexto Podcast, seguirnos en todas las redes sociales en Contexto Podcast. Deja sugerencias de temas, cosas que quisiera que habláramos, algo que se nos olvidó en este episodio, personas que quisieran que invitemos. Estamos abiertos a todo. Y ya saben, nos vemos en el próximo episodio.